Un automóvil se aleja a 34 metros por segundo de un observador en reposo. Si la frecuencia del sonido que emite el motor en reposo es de 270 Hz y sabiendo que la rapidez del sonido en el aire es 340 metros por segundo, ¿cuál es la frecuencia aproximada que percibe el observador? Paso número 1. Como bien saben, física, escribir los datos. ¿Ya? Podemos proceder a leer de nuevo el enunciado paso a paso y recabar los datos, que es como lo más recomendable. Porque dice, por ejemplo, un automóvil se aleja y de acá podemos deducir lo que nos están pidiendo también. No solamente de manera directa, ¿ya? Porque, por ejemplo, este ejercicio es de efecto Doppler y yo con solo leer que un automóvil se aleja y que me piden la frecuencia aproximada que percibe el observador, ¿ya? Un automóvil se aleja a 34 metros por segundo. Esa es la velocidad de la fuente, ¿ok? Velocidad de la fuente es igual a 34 metros por segundo. ¿Qué más? De un observador en reposo. Si dice que el observador está en reposo, podemos tomarlo de dos maneras distintas, según la primera ley de Newton, que se encuentra a velocidad constante o su velocidad es cero. Como en el ejercicio no me dice en ningún lado que posea alguna velocidad constante, entonces asumimos que es cero. Velocidad del observador, 0 metros por segundo. Emite el motor en reposo la frecuencia que emite el motor es de 270 Hz. ¿Qué más? Y sabiendo que la rapidez del sonido en el aire son 340 metros por segundo. Como dato anexo, quiero recordar que no siempre es así este valor. Es más para conceptos de ejercicios de cálculos más básicos, porque en realidad, como bien saben, la velocidad del sonido depende del medio en el que se encuentre, y si ese medio está más caliente o frío, esta velocidad varía según la siguiente fórmula, por si quieren aprendérsela. 331,3 metros por segundo, bien, más 0,606 multiplicada por la temperatura. Eso sería un valor más aproximado de la velocidad del sonido por el medio en el que se encuentre. Bien, conceptos previos. La frecuencia. La frecuencia siempre es constante, ya sea en una onda de sonido o en una onda de luz. Si la onda cambia de medio, por ejemplo del agua al aire o del aire al vacío, no sé, del aire al diamante, la frecuencia nunca cambia. Lo que sí cambia es lambda, que es la longitud de onda, y la velocidad de propagación. Son directamente proporcionales estas dos, pero la frecuencia siempre es constante. Entonces recordemos que el efecto Doppler es un cambio aparente de la frecuencia real. Es la que el observador en este caso va a percibir. No es la frecuencia real, es una frecuencia aparente porque la real nunca cambia. Ejemplos cotidianos: cuando vas caminando por la calle y pasa una ambulancia, ¿ya? Mientras la ambulancia se acerca a ti, tú sientes el sonido más agudo, cada vez más agudo, y mientras se va alejando, la vas a sentir más grave. Entonces, lo único que hay que hacer acá, este ejercicio se ve muy complicado, pero en realidad es solo aplicar la fórmula. La fórmula nos dice que la frecuencia percibida es igual a la frecuencia real, que multiplica al cociente entre la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente. Como podrán darse cuenta, los signos se intercalan. Por ejemplo, si la velocidad del observador es negativa, la velocidad de la fuente debiese ser positiva estrictamente. ¿Cómo determinamos esto? Cuando el objeto se acerca y yo estoy en reposo, siempre va a ser positiva la de la fuente y por ende negativa la mía, la del observador. En este caso podría ser yo. Sencillo. Ahora lo único que hay que hacer es reemplazar los datos. Por lo tanto, la frecuencia percibida, recuerden, percibida, no la real, sería la frecuencia inicial del motor, en este caso, que son 270 Hz, multiplicado por la velocidad del sonido en el aire, que en este caso son 340 metros por segundo, menos 0 porque el observador está en reposo.
dividido en 340 metros por segundo, nuevamente la velocidad del sonido, más la velocidad del objeto de la fuente, ¿cierto? De lo que estoy observando, que son 34 metros por segundo. Y esto sería igual a 270. El 0 no altera en nada, entonces lo podemos eliminar. Y esto nos daría como resultado 245 Hz. Esta es la frecuencia aparente, la que yo escucharía en este caso, hipotéticamente, ¿ya? Realmente no es así, es solo un aproximado. ¿Por qué? Porque recuerden esto, la fórmula real de la velocidad del sonido en el aire y otros factores que pueden afectar en la percepción de la frecuencia. La frecuencia real siempre va a ser 270 en este caso. Esto es lo que yo percibo. Como pueden ver, disminuyó su frecuencia. Por lo tanto, yo la percibiría más grave.